Levante la mano quien no ha usado alguna vez un artimaño o su poder para conseguir que prevalezca su parecer. Vemos esto, por ejemplo, en los niños y aún en los adultos cuando quieren que los demás se hagan una mala impresión de sus enemigos, enfatizando sus defectos y absteniéndose de reconocerle cualquiera de sus virtudes. O cuando un jefe, enfrentado a diferentes formas de ejecutar un plan, utiliza su autoridad para materializar la que a él le parece la más propicia, en perjuicio de la del resto de sus subordinados. Esto es ser maquiavélico. Se trata de un híbrido entre tramposo y déspota, sobre todo diríamos tramposo, aunque por definición quien es maquiavélico puede ser más malvado a la vez que menos astuto y viceversa, dependiendo de lo que convenga más. El concepto tiene su origen en Nicolás Maquiavelo, un controvertido teórico político del Renacimiento italiano, y aunque muerto hace ya más de medio milenio, no por esto está menos vigente, por el contrario, los siglos no han hecho más que acrecer su fama. Maquiavelo escribió un libro titulado El Príncipe, donde, según el mundo académico, describe el prototipo de mandatario ideal a fin de lograr un Estado unido y vigoroso, y que se resume en la máxima "el fin justifica los medios", aunque el pensador jamás la pronuncie. Es decir, lo más significante del texto sería la razón de Estado, el bienestar final de la sociedad por encima del cumplimiento de cualquier precepto ético. Así, si un mandatario debe destruir a los caudillos de la oposición para evitar una guerra civil, ha de hacerlo sin chistar. A decir verdad, El Príncipe da para muchas interpretaciones, pero si al cabo tratamos de hacer una síntesis del contenido con el título, no tardaremos en darnos cuenta que el bien público es en realidad un derivado de una cuestión mucho más general y problemática, que es la del imperio de las opiniones de una sola persona, sin importar lo robustas que ellas sean en sentido lógico, y que permea la sociedad en todos los niveles de agregación de la población, partiendo por las rencillas domésticas. Ya se nos dice en el capítulo 18 que un príncipe se ve obligado a ser bestia, que debe ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Y, en efecto, sí, el fin justifica los medios con más razón, pero no ya necesariamente fines nobles, sino los de cualquiera persona que se perdone ser artera de vez en cuando en aras de ver consumadas sus ambiciones, echándose al bolsillo las esperanzas de los demás. Pero ¿por qué alguien querría imponer su razón y solo la suya? Y aún más, ¿por qué habría de sacrificar su ética para lograrlo? ¿Es que no cabe otra alternativa? Al parecer esto es porque cree estar en la razón y los demás equivocados, o al menos juzga que no le comprenden o no tienen intención de hacerlo. Pero, ¿su razón es realmente la mejor? ¿No cabe que su imposición se sustentara en un mero presentimiento o, peor todavía, en un capricho? Cuando se trata del bienestar de la sociedad, la cuestión se explica por medio de un concepto de la filosofía moral y de la economía denominado utilitarismo, según el cual una acción es llevada a cabo porque reporta los mayores bienes o los menores perjuicios, o bien porque se atiene más a las normas o a la moral. La principal crítica a esta concepción yace en la dificultad de discriminar entre las diferentes opciones correctamente y de que sean consideradas todas. Ahora bien, ya hemos dicho que el príncipe es algo más que racionalidad y desesperada nobleza, y es ambición, maldad, egoísmo, astucia. Esta es su esencia. En este sentido, hay algo que en matemáticas se denomina el dilema del prisionero, que consiste en que dos personas cómplices en un delito, puestas en custodia por separado, proceden a delatarse, asumiendo que el otro lo hará y serán sometidas a juicio de todos modos, con lo que creen así rebajar sus penas colaborando con la justicia cuando su desconfianza no han hecho otra cosa que maximizar sus perjuicios. Sí, ni más ni menos que la mutua desconfianza acaba por destruirlos. En consecuencia, el príncipe maquiavélico capaz de obrar en cualquier ámbito de la vida se empeñaría en imponer su opinión no solo porque cree estar en la razón, sino porque está convencido de que los demás harán lo que sea con tal de imponer la suya, en lugar de colaborar en la construcción de una solución que los satisfaga a todos por igual. Dicho de otro modo, sabiendo que dos cabezas piensan mejor que una, como cada cual cree que la otra no cooperará, acaba pensando por sí sola. Veamos algunos ejemplos de maquiavelismo. La figura del emperador Palpatine de Star Wars es emblemática. Los episodios 1, 2 y 3 son, desde la perspectiva de este antagonista, una magnífica apología del maquiavelismo. Con ningún poder, Palpatine va granjeándose poco a poco uno a partir de su sola elocuencia. En el episodio 1 le apreciamos como el más prudente y dulzón político, y ya en el 3 aplasta a quien sea por cualesquiera medios. Esta escena, extraída del clímax del último filme, es con mucho la que mejor sirve a nuestro propósito, cuando es triplemente maquiavélica. En primer lugar, tenemos por supuesto a Palpatine, que ha sido revelado como el Sith que los Jedi buscaban, por lo que el maestro Windu acude al Senado a arrestarlo. Al verse arrinconado, desprovisto de todo poder, usa otra vez su dialéctica artificiosa para salvarse.
victimizándose ante un asombrado Anakin Skywalker, que se presenta sorpresivamente, diciéndole que los Jedi quieren arrebatarle el control de la República y, como no reaccionara, le asegura también que él es el único que tiene el poder para salvar a Padme, su amada, a quien el joven ve morir en sueños. En segundo lugar tenemos al propio Mace Windu, que si bien persigue un fin noble, parece contravenir el camino Jedi cuando decide finalmente ajusticiar con sus propias manos al canciller, expresando su maquiavelismo en el uso absoluto de su fuerza. Tengamos presente acá que su intención primordial era solo arrestarlo para que el Senado y no él decidiera su suerte. Finalmente está Anakin, quien a punto de convertirse en Darth Vader desea que Palpatine viva para que le ayude con su sabiduría tenebrosa a impedir la fatalidad sobre su mujer. Él intenta disuadir al maestro Windu a través de la palabra, pero al ver fracasada esta vía usa a continuación su destreza con el sable de luz para cercenarle la mano. Por supuesto, en este cuadro solo puede triunfar el más maquiavélico, Palpatine. ¿No es cierto que George Lucas acertó incluso en la indumentaria? Si la política en la vida real no es maquiavélica, sería bueno ver el documental sobre el príncipe de Maquiavelo de Discovery Channel, donde uno de las grandes ligas, Henry Kissinger, ex secretario de Estado de Richard Nixon y acusado de intervenir en buena parte de los golpes de Estado que se movieron a Latinoamérica en los 70, hablaba a sus anchas de las presuntas virtudes de la hora. Otros dos ejemplos de maquiavelismo son Hitler y Nerón, uno quemando el Reichstag, el otro Roma, para así concentrar todo el poder, usando como chivo expiatorio luego, respectivamente, a un comunista y a los cristianos. Fausto, del gran Goethe, que vendió su alma al diablo con tal de que éste le suministrara alguna vez una experiencia sublime que ni la racionalidad ni el misticismo le habían procurado hasta entonces. Idem, Light Yagami en el anime Death Note, que sentenciaba a muerte a los criminales por medio de un cuaderno que tenía poder sobre la vida para lograr una sociedad feliz, bien que todo apunta a que asimismo pujaba en él con igual o mayor intensidad el deseo de sentirse un dios, lo que doblaría su maquiavelismo. El marketing, toda vez que induce a consumo que no son necesarios en todos los ciudadanos, es también maquiavélico. Por último, el propio Maquiavelo lo fue, al obsequiar su libro a Lorenzo II de Medici, el mismo que le había encarcelado, si es cierto que hizo esto para que le fuera dispensada la libertad. ¿Cuán difícil es saber con certeza cuándo el maquiavelismo nos reporta verdaderamente el máximo bien? Si pudiéramos tener al mundo entero como esclavos nuestros, siéndonos posible todo salvo disponer del corazón de ellos, ¿de veras seríamos felices máximamente? Si tan solo pudiéramos suprimir la desconfianza que subyace al dilema del prisionero y todos escucháramos hasta comprender a cabalidad las opiniones del otro y sus fundamentos, ¿no obtendríamos, por ventura, las mejores decisiones para nuestra época? No solo tendríamos la convicción de que se está haciendo lo mejor posible, aunque ello no lo hayamos propuesto nosotros, sino además que nadie guarda contra nosotros la más mínima aversión. Lo que se intenta poner en cuestión acá es que si en la estructura piramidal de la sociedad vemos a las personas como las razones que defienden, ¿éstas se ordenan necesariamente en función de su peso lógico, como reclama su naturaleza? ¿Qué hay de Nikola Tesla y su electricidad inalámbrica contra las líneas de transmisión y el negocio del cobre que promovía Thomas Edison? ¿No era el pobre y genial Tesla ahí la razón legítima, lógica, cuando proponía a la humanidad la vía más eficiente de transferencia de electricidad, mientras que el rico y emprendedor Edison la razón maquiavélica? Podríamos decir que las razones de una sociedad se ordenan según tres variables: lógica, fuerza y artificio, donde las últimas dos pueden suplantar de lleno a la primera. Finalmente, ahora que el mundo privado, en la persona de Elon Musk, ha conseguido desarrollar tecnología más eficiente para viajar al espacio, de seguir el maquiavelismo sembrando la discordia entre los humanos, le llevaremos entonces a un nuevo estadio donde algún día unos, queriendo emanciparse de la autoridad terrestre, construyan su propia civilización en otros planetas con colonias espaciales que más tarde vengan a conquistarnos o incluso nos destruyan para vedar nuestro acceso a otros sistemas. Después de esto, la guerra de las galaxias no es tan fantástica como algunos podrían pensar. ¿Y tú? ¿Dónde te alistas? ¿Es el maquiavelismo indefectible o simplemente no hemos puesto el empeño suficiente para entendernos? ¿Crees que aquel es la gran rémora para construir esas fantasías como la utopía de Tomás Moro, el estado ideal de Platón o el tecnato del cientificista movimiento tecnocrático? Lugares donde no podría vivir entonces el príncipe, pero sí, acaso, el generoso principito d'Antoine de Saint-Exupéry. Si a alguien le parece demasiado tediosa la lectura del Príncipe, existe un oriental que escribió lo mismo y en menos páginas casi 2 milenios antes, el general chino Sun Tzu, en El arte de la guerra. Comparte este material si crees que constituye un aporte.